El aire en la sala de juntas del piso 42 siempre olía igual, una mezcla estéril de limpiador de limón, aire frío recirculado y ese matiz metálico del miedo. Había pasado 15 años aprendiendo a respirar ese aire, a moverme por las corrientes de poder que recorrían los pasillos de Sterling Heart como electricidad. Era la enlace senior de alianzas estratégicas, un título que a los no iniciados les sonaba aburrido, pero para cualquiera que supiera cómo se mueve el dinero en esta ciudad significaba que yo tenía las llaves del reino. No gritaba, no lo necesitaba, mi poder estaba en el silencio entre firmas, en el asentimiento al otro lado de una mesa de caoba, en una fusión de $3.000 millones que llevaba los últimos 9 meses esculpiendo a partir de un bloque caótico de datos en bruto hasta convertirlo en una obra maestra de sinergia corporativa. Estaba de pie junto al ventanal de suelo a techo revisando las cláusulas finales en mi tableta cuando la puerta se abrió de golpe. No fue una entrada, fue una invasión. Cassidy, la hija de la recién nombrada vicepresidenta, irrumpió en la sala. Tenía 24 años, iba armada con un MBA recién impreso por el que su padre probablemente había pagado un ala entera de un edificio, y lucía una sonrisa ladeada que sugería que se creía la protagonista de una película, y que todos los demás éramos simples extras con suerte. Era su primer día, literalmente, su primera hora. Disculpa, su voz cortó el zumbido de la oficina como un cuchillo de sierra. No estaba mirando las vistas, me estaba mirando a mí, o mejor dicho, a mi torso. Bajé la tableta despacio y me giré para enfrentarla con la neutralidad ensayada que usaba con inversores erráticos. ¿Puedo ayudarte, Cassidy? Soy Emily. Se suponía que íbamos a reunirnos en «Sé quién eres». Me interrumpió agitando la mano con desdén. Sostenía un grueso manual del empleado con espiral, un relicto de los 90 que nadie había abierto desde la invención del iPhone, y sé lo que estás haciendo, revisando los protocolos de la fusión para el acuerdo Sterling. Lo ofrecí manteniendo la voz estable. No, se burló avanzando un paso. Olía a un perfume de jazmín excesivo y a inseguridad. Estás violando el código 4 sección B sobre vestimenta adecuada de cara al cliente. Parpadeé. Llevaba una americana Armani vintage gris carbón con botones de perla, combinada con pantalones a medida y un bolso de cuero que costaba más que su coche. Era la armadura de una mujer que cerraba acuerdos. Lo siento, los botones de perla, dijo golpeando el manual con una uña manicura. El manual establece claramente cierres estandarizados. Y ese bolso parece desgastado. Aquí no hacemos desgastado, representamos la excelencia. La sala quedó en silencio absoluto. Los analistas de los cubículos acristalados dejaron de teclear. Los asociados junior se quedaron congelados a mitad de sorbo de sus cafés. Este es el punto en el que normalmente diría que si te gusta ver descarrilamientos a cámara lenta o historias de gente recibiendo exactamente lo que merece, quizá deberías darle a seguir y votar positivo, porque créeme, el choque se acerca, pero en ese momento nadie se movía. Cassidy, dije bajando una octava la voz, peligrosamente calmada. Me reúno con Marcus Sterling en 48 horas para cerrar una adquisición de $3.000 millones. Esta americana no es el problema. El problema es que estás interrumpiendo mi preparación. Se puso de un rojo que chocaba con su pañuelo. No estaba acostumbrada a que le llevaran la contraria. Estaba acostumbrada a la tarjeta de crédito de papá y a becarios aterrorizados. Soy la jefa de gabinete de la vicepresidenta, anunció lanzando un título que yo sabía que técnicamente no existía para su rango salarial. Estoy haciendo cumplir los estándares. Si no puede seguir las normas básicas de esta empresa, ¿cómo vamos a confiarte su futuro? Era tan absurdo que casi me reí, pero vi el brillo en sus ojos. No le importaban los botones, quería una cabeza, quería demostrar el primer día que era la depredadora alfa. Me había elegido porque yo parecía consolidada, y derribar a la matriarca es la forma más rápida de asustar a la manada. Vete a casa, cámbiate, escribe una disculpa formal a Recursos Humanos por la infracción, ordenó cruzándose de brazos. La miré. De verdad la miré, vi el temblor en sus manos, la necesidad desesperada de validación, y también la absoluta falta de comprensión de lo que yo hacía. No, dije simplemente, no, perdona, tengo trabajo que hacer, y me giré de nuevo hacia la ventana. Estás despedida, chilló. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y ridículas. Me giré, jadeaba un poco, con los ojos muy abiertos. Había ido hasta el final, había apretado el gatillo. No puedes hablar en serio, dije, no suplicando, sino analizando. Soy tu superior por delegación y tú eres insubordinada.
Gritó con la voz quebrada, recoge tus cosas. Seguridad te escoltará fuera. Ahora, miré las caras aterrorizadas de los analistas tras el cristal, miré el contrato de 3.000 millones en mi tableta, y entonces una extraña claridad fría me inundó. No sentí ira, no sentí tristeza, sentí alivio. Vale, dije. Cassidy parpadeó. Esperaba una pelea, esperaba súplicas. Vale, tienes razón, Cassidy. Dije cerrando la tapa de la tableta con un chasquido. Los estándares son importantes. Recogeré mis cosas de inmediato. No esperé su respuesta. Pasé a su lado rozándole el hombro y me dirigí a mi despacho. Ella creyó que acababa de ejercer dominio. No tenía ni idea de que acababa de quitar la anilla de una granada que no explotaría hasta dentro de 48 horas. Acababa de despedir a la única persona del hemisferio que sabía interpretar los códigos de saludo de la familia Sterling. Mientras caminaba por el pasillo no miré atrás. Pero sentía su mirada, confundida por mi docilidad, preguntándose por qué la muerte se sentía tan vacía. Mi despacho era un santuario de caos controlado. A diferencia del minimalismo estéril de la sala de juntas, mi mesa era un paisaje de dosiers apilados, blocs legales llenos de taquigrafía que solo yo podía descifrar, un Rolodex que era, irónicamente, el objeto más valioso de todo el edificio. Cassidy probablemente pensaba que todo estaba digitalizado. No entendía que en el mundo de las fusiones de alto riesgo los verdaderos acuerdos se cerraban con números personales escritos en servilletas de cóctel y tarjetas guardadas en carpetas de cuero. No me di prisa, la prisa implica culpa o al menos pánico, y yo no tenía ninguno de los dos. Abrí los cajones con la precisión lenta de un artificiero, primero los objetos personales, la foto enmarcada de mi padre, que me había enseñado que la integridad es cara, pero la desesperación cuesta más, el pisapapeles de cristal que Marcus Sterling me regaló cuando cerramos el acuerdo de Tokio hacía 5 años, y luego el Rolodex. Lo dejé caer dentro de mi bolso de cuero desgastado con un golpe pesado y satisfactorio. Vi a mi asistente Sara en la puerta. Estaba pálida, retorciendo un pañuelo. Hasta hacerlo confeti, Emily, susurró como si hablar alto pudiera invocar al demonio del pasillo. Es verdad, ¿de verdad lo hizo? Es verdad, Sara, dije con voz suave. Tomé una pila de archivos, la diligencia de vida preliminar de la fusión Sterling. Lo sostuve un segundo, sopesándolos, eran copias de la empresa, técnicamente pertenecían allí. Los dejé de nuevo sobre la mesa, justo en el centro. Pero la fusión, balbuceó Sara, la reunión es en 2 días, nadie más conoce los ratios de apalancamiento, nadie más conoce las cláusulas del apéndice. Estoy segura de que Cassidy es muy capaz, dije, y la mentira supo dulce como el cianuro, tiene un MBA. Sara, lee el manual. Borré el historial de mi ordenador, cerré sesión del servidor cifrado, limpié la caché local, no estaba destruyendo propiedad de la empresa, solo eliminando mi huella intelectual personal. Me puse el abrigo, era de cachemira, suave y cálido contra el frío repentino del aire acondicionado. Tomé el bolso. Cuando salí del despacho toda la planta fingía trabajar, cabezas gachas, ojos furtivos, el silencio era ensordecedor. Era el silencio de una tripulación viendo cómo arrojan al capitán por la borda unos amotinados que no saben leer una brújula. Cassidy me esperaba junto a los ascensores, brazos cruzados, golpeando el suelo con el pie, flanqueada por 2 guardias de seguridad incómodos que me conocían por mi nombre. Aseguraos de que no se lleve datos propietarios, espetó Cassidy. Bob, el jefe de seguridad de planta, me miró con ojos apenados. Me había visto trabajar hasta tarde durante 10 años. Me había visto pedir pizzas para su equipo en festivos. Está limpia, señorita Cassidy, murmuró Bob sin revisar siquiera mi bolso. Cassidy resopló. Bien, sacadla de aquí. Quiero esta toxicidad fuera de mi planta. Me detuve frente al ascensor y pulsé el botón. Esperé el timbre. Cuando se abrieron las puertas me giré hacia Cassidy. Se preparaba para un insulto, un grito, un ya te arrepentirás. En lugar de eso sonreí, una sonrisa genuina, la que le das a alguien que sin saberlo acaba de entregarte un billete ganador de lotería pensando que es una multa de aparcamiento. Gracias, Cassidy, dije, su ceño se frunció, la confusión resquebrajó su máscara de arrogancia por un segundo. ¿Qué? Por aclarar las prioridades de esta organización, dije, ha sido revelador. Buena suerte con la fusión, los apéndices son complicados. Entré en el ascensor. ¿Qué apéndices?, exigió avanzando mientras las puertas empezaban a cerrarse. El archivo está completo, vi la unidad digital.
Las unidades digitales son tan impersonales, dije en voz baja. Las puertas se cerraron cortando su rostro justo cuando el pánico empezaba a asomar en sus ojos. Mientras el ascensor descendía, la gravedad me oprimía el estómago, pero el espíritu se me elevaba. Miré el reloj. 10:15 de la mañana. Al mediodía el departamento legal estaría haciendo preguntas. A las 2 de la tarde los socios estarían confundidos. La mañana siguiente comenzaría la hemorragia. Salí del edificio a la luz brillante y cegadora de la ciudad, no paré un taxi, caminé 2 manzanas hasta un café tranquilo, pedí un espresso doble y me senté junto a la ventana. Saqué el teléfono del bolso y lo apagué, dejé que se quedaran un rato en el silencio. Pasé la tarde en una galería de arte. Miré pinturas expresionistas abstractas, caos contenido en marcos, y sentí una profunda afinidad. Era increíble cuántos detalles te pierdes del mundo. Cuando llevas el peso de una corporación de $1.000 millones sobre los hombros. Por primera vez en una década noté la textura de la pintura, las pinceladas, el silencio. No fue hasta las 6 de la tarde, cuando estaba de vuelta en mi apartamento sirviéndome una copa de Nebbiolo, cuando decidí volver a encender el teléfono. El dispositivo vibró en mi mano como un avispón furioso, no dejó de hacerlo durante 2 minutos completos. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. Una avalancha digital de arrepentimiento, 14 llamadas perdidas de la oficina, Sara, 3 llamadas perdidas del director de recursos humanos, 5 llamadas perdidas de un número desconocido, 27 correos nuevos. Di un sorbo al vino, saboreando los taninos, y me desplacé por los mensajes. Sara, 11:30 de la mañana, Emily, legal acaba de bajar. Están preguntando quién autorizó tu despido. Cassidy está encerrada en su despacho. Sara, 12:45, los socios de la firma de Tokio intentaron llamarte. Cassidy atendió la llamada, no fue bien, les dijo que ya no encajabas culturalmente, hubo muchos gritos en japonés. Sara, 2:30, ¿dónde están los archivos del apéndice? Cassidy está gritando por eso, dice que los borraste, en el servidor figura que nunca existieron. Emily, todo el mundo está en pánico. Sonreí girando el vino en la copa. Por supuesto que no estaban en el servidor. Los archivos del apéndice no eran documentos, eran matices, eran los acuerdos de palabra sobre la retención del personal clave de la empresa adquirida, eran las promesas verbales que yo había hecho a Marcus Sterling sobre preservar la identidad de marca del legado familiar, estaban en las notas que tomé a mano, las mismas notas que en ese momento se estaban convirtiendo en ceniza en la chimenea de mi apartamento. Abrí un correo del asesor jurídico general, David era un buen hombre, pero no tenía columna cuando se trataba del consejo. Asunto, urgente estado laboral malentendido. Emily, parece haber habido una ruptura significativa de comunicación respecto a la aplicación del protocolo. Por favor llámame de inmediato. Necesitamos hablar de una reinstalación de tu contrato antes de la reunión con Sterling. Podemos arreglar esto. Cassidy es nueva y quizá demasiado entusiasta. No dejemos que las emociones descarrilen la fusión. ¿Emociones? Susurré a la habitación vacía. Siempre lo llamaban emociones cuando reaccionaba una mujer, pero estrategia. Cuando lo hacía un hombre, no respondí. Podía imaginar la escena en la oficina con absoluta claridad, el sol poniéndose proyectando sombras largas y acusadoras sobre el espacio abierto, Cassidy agotada, su perfume de jazmín volviéndose rancio, su traje blanco arrugado, dándose cuenta de que ser la hija de la vicepresidenta imponía obediencia. Pero no respeto, y desde luego no conocimiento. Tenía los archivos, tenía los números, podía ver que la valoración era de 3.000 millones, pero no sabía por qué, no sabía que la tercera cláusula de la sección 5, la de las responsabilidades medioambientales, era en realidad una negociación codificada sobre una parcela concreta de tierra en Montana que el abuelo de Marcus Sterling había comprado. En el papel parecía un pasivo, pero era el corazón emocional del acuerdo para la familia. Sterling intentaría renegociarlo para ahorrar dinero, como haría cualquier estudiante de MBA, e insultaría a Marcus tan profundamente que se levantaría de la mesa antes de que sirvieran el café. Me senté en el sofá y me cubrí las piernas con una manta, las luces de la ciudad parpadeaban tras la ventana, indiferentes al pánico de la torre de cristal del centro. Llegó otro mensaje, este de un número que no tenía guardado, pero reconocí el prefijo, era la línea privada del director financiero de Sterling Hart, director financiero, 7:15 de la tarde, Emily, coge el teléfono, pon tu precio. Miré el mensaje, pon tu precio, mi precio no era dinero,
Mi precio era dignidad, y por desgracia para ellos, la dignidad era una moneda que acababan de devaluar a cero. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, no iba a salvarlos, no esta noche. Esta noche iba a ver una película, quizá algo sobre un desastre, quizá algo sobre una mujer que camina hacia el atardecer mientras el castillo arde. A su espalda, desde aquí el pánico era silencioso, pero sabía que por la mañana estaría gritando. Hay un cajón concreto en mi escritorio de casa que permanece siempre cerrado, no contiene joyas ni efectivo, contiene palanca. Me acerqué al antiguo escritorio de escribir en la esquina del salón y saqué una pequeña llave de latón de debajo de una suculenta decorativa. La cerradura hizo clic con una satisfacción mecánica pesada. Dentro, sobre un forro de terciopelo, había una única carpeta. Encuadernada en cuero, gastada, con los bordes suaves y deshilachados, olía a papel viejo y humo de tabaco. Grabadas en la portada, en letras doradas ya desvaídas, estaban las palabras protocolo delegado da fideicomiso familia Sterling. La mayoría pensaba que me habían contratado en Sterling Hart por mi currículum. La verdad es que yo era parte del paquete. Hacía 5 años, cuando Marcus Sterling consideró por primera vez dejar que capital externo tocara su imperio familiar, puso una condición: quería un enlace que entendiera el dinero antiguo, no la riqueza ruidosa y ostentosa de los tecnomillonarios, sino la riqueza silenciosa y recelosa que se mueve en siglos, no en trimestres. Mi padre había sido el abogado del padre de Marcus. Yo crecí jugando al escondite en la biblioteca de la finca Sterling mientras los hombres fumaban puros y hablaban de fideicomisos. No era solo una empleada, era el puente, la traductora entre el capitalismo frío y depredador de mi empresa actual. Y la lealtad casi feudal de la familia Sterling. Abrí la carpeta, dentro había una sola hoja con un número privado directo, no era una línea de negocios. Era el número del teléfono que Marcus llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta. Me quedé sentada mucho rato trazando los números con el dedo. Llamar a ese número era la opción nuclear. Violaba todas las cláusulas de confidencialidad de mi contrato, era suicidio profesional. Pero entonces recordé la cara de Cassidy, la forma en que miró. Mi americana como si fuera una enfermedad, la suficiencia con la que me despidió delante de la gente a la que había mentorizado. Tomé el móvil y marqué el número. Sonó 2 veces. Habla Marcus, la voz era profunda, áspera e instantáneamente familiar. Soy Emily, dije. Hubo una pausa, un cambio en el aire. Creía que estábamos en periodo de silencio hasta la firma del viernes. Lo estábamos, dije manteniendo la voz firme, pero los parámetros han cambiado. Cambiado como... El calor se evaporó de su voz, reemplazado por el acero de un hombre que poseía flotas de transporte. Me han despedido, dije. El silencio al otro lado fue absoluto, duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Despedida, repitió, la palabra sonando extraña en su boca. ¿Por quién? El consejo, la sé que encontró algo. No, dije, por la nueva jefa de gabinete de la vicepresidenta. Una infracción del código de vestimenta y un desajuste cultural. Una infracción del código de vestimenta, dijo con voz plana. Sí, y... ¿Quién está gestionando la transición de los activos de Montana? Nadie, dije. Cassidy cree que los archivos del servidor son suficientes. Oí un sonido que podía ser una risa o un gruñido. Los archivos del servidor listan la propiedad de Montana como terreno sin generación de ingresos. Sin tu adenda el algoritmo la marcará para liquidación en 6 meses. Correcto, dije. Así que despidieron a la única persona que sabe dónde están enterrados los cuerpos. Y lo hicieron 2 días antes de la mayor fusión de su historia. Eso parece. Emily, dijo Marcus bajando la voz a un susurro conspirativo. Estás libre para desayunar mañana. Desempleada, Marcus. Estoy libre todo el día. Bien, reúnete conmigo en el pier a las 8 de la mañana. Y Emily. Sí, no firmes nada con ellos, ni un paquete de indemnización, ni una extensión de NDA, nada. La llamada terminó y yo me quedé sentada en silencio, sabiendo que el incendio ya estaba fuera de control. No se me ocurriría. Colgué el teléfono. El corazón me latía con fuerza, un tambor lento y pesado en el pecho. Acababa de cruzar el Rubicón. Ya no era solo una empleada despedida. Era una combatiente activa. Cerré la carpeta de cuero y volví a cerrar el cajón con llave. El apartamento se sentía distinto. Ya no era un refugio. Era una sala de guerra. En el Hotel Pierre sirven el desayuno con una eficiencia silenciosa que te hace sentir como si estuvieras planeando un golpe de estado, y en cierto modo lo estábamos.
Marcus Sterling se veía exactamente como siempre, impecable con un traje azul marino, el pelo plateado peinado hacia atrás, y unos ojos que lo habían visto todo y no se impresionaban con nada. No hablamos del tiempo. No hablamos del menú. Han llamado a mi equipo esta mañana, dijo Marcus, untando mantequilla en una tostada con precisión quirúrgica. Ah, yo di un sorbo a mi té. Sí. Una mujer llamada Cassidy. Sonaba sin aliento. Marcus hizo una pausa, un destello de diversión bailándole en los ojos. Le dijo a mi asesor principal que tú no estabas disponible por una emergencia médica repentina. Dijo que estabas hospitalizada por agotamiento severo, pero que le habías dejado todo el acuerdo completamente explicado. Dejé la taza. La desfachatez era impresionante. No era solo una mentira. Era una mentira verificable y peligrosa. Si yo estaba enferma, el acuerdo podía retrasarse legalmente. Si yo estaba despedida, la cláusula de persona clave del contrato, la que exigía revelar de inmediato cualquier cambio en personal clave, activaría la anulación de la exclusividad. Está intentando ganar tiempo, dije. Cree que si consigue meterte en la sala, puede abrirse paso con encanto por las cláusulas de Montana. Cree que soy idiota, corrigió Marcus. Cree que soy un talonario con piernas. Se limpió la boca con una servilleta de lino. Mi asistente, James, investigó un poco. Al parecer, Recursos Humanos está ahora mismo en un pulso con esa Cassidy. El consejo no fue informado de tu despido hasta esta mañana. Y el director financiero, según dicen, está lanzando grapadoras. Suena a él, comenté. Esta es la situación, Emily. Marcus se inclinó hacia mí. Yo no hago negocios con amateurs, y desde luego no hago negocios con mentirosos. El acuerdo con Sterling Hart está muerto. Voy a matarlo, y dejó la palabra colgando. Pero aún necesito vender, y aún quiero que tú dirijas la transición. Metió la mano en el maletín y sacó un documento grueso. No era un acuerdo de fusión. Era un contrato de consultoría. Mi holding busca director de adquisiciones estratégicas. El salario es el doble de lo que ganabas. La participación accionarial es importante. Y el primer encargo es encontrar un nuevo comprador para mi empresa. Miré el contrato. Era libertad. Era poder. Era la venganza definitiva. Solo hay una cosa, añadió Marcus, con una sonrisa de tiburón extendiéndose por su cara. Aún no he ido a tu antigua oficina. Está programado para mañana a las 9 de la mañana. ¿Por qué no? Porque quiero ver su cara cuando intente explicar por qué la enlace hospitalizada está sentada al otro lado de la mesa. Sentí un escalofrío frío de anticipación. ¿Quieres que vaya a la reunión? No. Marcus negó con la cabeza. Quiero que estés en el vestíbulo. Quiero que seas lo último que vea antes de que su carrera se evapore. Yo me encargo de la reunión. Tú encárgate de la salida. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una alerta automática del servidor de Sterling Hart. Mis credenciales de acceso habían sido revocadas oficialmente. Y luego una segunda alerta, una noticia. Los rumores se disparan. La fusión de Sterling Hart afronta retrasos de procedimiento por la salida inminente de una ejecutiva clave. La filtración ya estaba en marcha. Los tiburones empezaban a dar vueltas. Acepto, le dije a Marcus, tomando el bolígrafo. Bien, dijo. Ahora termina tus huevos. Vas a necesitar fuerzas. Ver cómo se derrumba un imperio cansa. Esa misma tarde pasé caminando junto al edificio de Sterling Hart. Me quedé al otro lado de la calle, escondida tras unas gafas de sol enormes. Podía ver la actividad en el piso 42 a través de las paredes de cristal. Figuras de un lado a otro. Luces encendidas a plena potencia. Parecía un hormiguero al que le acababan de dar una patada. Revisé el correo en mi móvil personal. Había un último mensaje desesperado de Cassidy. Emily, por favor llámame. Podemos arreglarlo. No era mi intención. Fue una reacción de estrés. Mi padre está haciendo preguntas. Por favor. Lo borré. En las grandes ligas no hay marcha atrás. Cassidy,
Tú leíste el manual. Deberías haber leído la sala. La mañana de la reunión, el cielo era de un morado amoratado, amenazando lluvia. Encajaba con el ánimo que imaginaba filtrándose por la suite ejecutiva al otro lado de la calle. Me senté en la cabina de la esquina de The Grind, una cafetería justo enfrente de la entrada principal de la torre de Sterling Heart. Eran las 8:30. La reunión estaba prevista para las 9. No estaba sola. James, el asistente personal de Marcus, un hombre que parecía tallado en mármol y vestido por Tom Ford, se sentó frente a mí. Teníamos una pila de documentos sobre la mesa. Eran los papeles de incorporación para mi nuevo puesto en Sterling Holdings. Marcus viene de camino, dijo James mirando el reloj. Está a 5 minutos. Me pidió que me asegurara de que fueras visible. ¿Visible? Pregunté. Hacia la torre, indicó James con un gesto discreto hacia el rascacielos de cristal al otro lado. Miré hacia arriba. Los ventanales del vestíbulo eran claros. Y allí, caminando de un lado a otro cerca del control de seguridad, había una figura con un traje blanco. Cassidy. Se veía frenética. Le gritaba a una recepcionista, gesticulando hacia los ascensores. Intentaba que todo fuera perfecto para la llegada de Marcus. Quería parecer la guardiana. Entonces se detuvo. Miró por la ventana. Al principio solo escaneó la calle. Luego su mirada se clavó en la cafetería. Estábamos a unos 50 metros, pero la vi congelarse. Me vio a mí. Y, más importante, vio a James. Ella conocía a James. Todo el mundo conocía a James. Era el heraldo de Marcus Sterling. Y estaba sentado conmigo, riéndose, pasándome un bolígrafo. Vi a Cassidy pegar la cara al cristal. Abrió la boca. Agarró el teléfono y empezó a marcar. Mi móvil no sonó. Yo había bloqueado su número una hora antes. Nos ve, dije dando un sorbo a mi capuchino. Excelente, respondió James sin girarse. Que sude. El pánico vuelve torpe a la gente, y Marcus odia lo torpe. La vi desmoronarse en tiempo real. Se giró hacia la recepcionista, señalándonos, probablemente gritando algo sobre espías o sabotaje. La recepcionista solo negó con la cabeza, aterrada. Cassidy dio media vuelta corriendo hacia los ascensores, seguramente subiendo al piso 42 para advertir. Bueno, ¿advertir a quién? ¿A su padre? ¿Al consejo? ¿Qué podía decir? La mujer a la que despedí por llevar los botones equivocados está tomando café con la mano derecha del comprador. Era admitir un fallo catastrófico. Está subiendo, informé. James asintió. Va a intentar controlar el relato. Demasiado tarde. El relato salió del edificio ayer con tu caja de cosas personales. James reunió los papeles. Ya está todo firmado. Emily, bienvenida a la familia. Ahora, por instrucciones de Marcus, tenemos que esperar aquí exactamente 20 minutos. Luego cruzas la calle y entras al vestíbulo. Solo quédate ahí. Sé el fantasma en el banquete. Y Marcus, acaba de llegar. Miré por la ventana. Un coche negro elegante se deslizó hasta la acera frente a la torre. El conductor abrió la puerta y Marcus Sterling salió. Se abrochó la chaqueta, se ajustó los gemelos y levantó la vista al edificio con la expresión de un experto en demoliciones examinando una estructura condenada. No miró hacia la cafetería. Entró directo en la boca del lobo. Empieza el show, susurró James. Lo vi atravesar las puertas giratorias. Supe exactamente lo que estaba a punto de pasar. Cassidy bajaría corriendo desde el piso 42, sin aliento, sudando, intentando recomponerse. Lo recibiría con una mentira y él la recibiría con la verdad. Esperé. 1 minuto. 5. 10. Empezó a llover, difuminando el cristal, convirtiendo el mundo en una acuarela de gris y acero, pero yo lo veía todo nítido. Pagué el café. Me miré en el reflejo de la ventana. Mi americana estaba perfecta. Mi bolso de cuero desgastado colgaba del hombro. Era hora de ir a saludar. El vestíbulo del edificio de Sterling Heart estaba diseñado para intimidar. 3 pisos de mármol,
una cascada que costaba más que mi matrícula universitaria, y una acústica que amplificaba cada paso. Empujé las puertas giratorias y el sonido del agua me envolvió. El aire estaba frío. La escena parecía un tableau vivant. Marcus Sterling estaba en el centro del atrio, cerca de los tornos de seguridad. No avanzaba hacia los ascensores. Estaba quieto como una estatua. Cassidy estaba allí. Debía de haber bajado corriendo por las escaleras de servicio porque iba un poco desarreglada. Su traje blanco parecía menos poder y más pánico. A su lado estaban el director financiero y el asesor jurídico general, los dos con cara de querer desaparecer. Crucé el mármol en silencio. Mis tacones sonaban, un ritmo firme y constante que cortaba el ruido blanco de la cascada. Me detuve a unos 20 pies, lo bastante cerca para oír, lo bastante lejos para observar. Complicaciones imprevistas, decía Cassidy con voz chillona, rebotando en las superficies duras. Pero como le decía, Emily está indispuesta. Está en el hospital. No quiero preocuparle con los detalles. Marcus la miró. Ni parpadeó. En el hospital, repitió. Su voz no era alta, pero se imponía. Sí. Cassidy asintió con fuerza. Muy repentino, pero me dejó todo explicado. Estoy lista para proceder con la firma. Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. Tocó la pantalla una sola vez. Qué extraño, dijo Marcus, porque acabo de recibir un mensaje suyo. Dice que el café de enfrente estaba excelente. Cassidy se quedó congelada. La sangre le abandonó la cara tan rápido que parecía de cera. El director financiero levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Croó con la voz rota. Marcus giró un poco, recorriendo el vestíbulo con la mirada. Sus ojos se posaron en mí. No sonrió. Solo asintió. Cassidy se giró. Me vio allí, sana, tranquila, con mi bolso al hombro. La inválida hospitalizada. El silencio que siguió pesaba como para aplastar un coche. Ella, Cassidy tartamudeó, señalándome con un dedo tembloroso. Ella está mintiendo. Seguro que. Yo la despedí. La verdad le salió a borbotones antes de que pudiera frenarla. El director financiero se volvió hacia Cassidy con los ojos desorbitados. ¿Hiciste qué? Marcus miró de nuevo a Cassidy. Su expresión era de puro asco. Le dijiste a mi equipo legal que estaba enferma. Me mentiste a mí, a mi consejo, y a tus propios socios, y despediste a la líder del proyecto 48 horas antes del cierre por. Miró mi ropa de arriba a abajo. ¿Por qué exactamente? Violó el código de vestimenta, chilló Cassidy, desesperada, acorralada. Sus botones, su bolso, está en el manual. Marcus se rió. Fue un sonido seco, áspero. Despediste a la arquitecta de un acuerdo de 3.000 millones por unos botones. Se volvió hacia el director financiero. ¿Esto es el liderazgo que estoy comprando? ¿Este es el criterio en el que voy a invertir? Señor Sterling, por favor. El director financiero dio un paso, manos en alto. Esto es un malentendido. Cassidy es nueva. Podemos traer a Emily de vuelta. Reincorporarla de inmediato con un bono. Marcus levantó una mano. No. Se giró hacia mí. Emily, ¿estás empleada por esta empresa? Di un paso al frente. No, señor Sterling. Mi empleo fue terminado con causa, efectivo el martes por la mañana. Entonces no tienes autoridad para negociar. Ninguna. Marcus volvió al grupo. Miró a Cassidy, que ya temblaba, con lágrimas asomándole. Entonces no hay nadie aquí en quien confíe para firmar este papel, dijo Marcus, y le hizo una señal a James, que esperaba junto a la puerta. Se cancela la reunión. No puedes, gritó Cassidy. Mi padre demandará. Tenemos un term sheet. Los term sheets están sujetos a diligencia debida y buena fe, dijo Marcus con voz helada. Y tú no has demostrado ninguna de las dos. Se dio la vuelta. Buen día. En cuanto la puerta giratoria se cerró tras Marcus Sterling, el vestíbulo estalló. No fue una explosión física.
La onda psicológica fue igual de violenta. El director financiero, un hombre llamado Henderson, que había sobrevivido a 3 adquisiciones hostiles y a una auditoría federal, se giró hacia Cassidy con la cara del color de una ciruela muy madura. «La despediste», rugió Henderson, y la acústica del vestíbulo convirtió su rabia en un trueno. «La despediste sin consultar con legal, sin consultar al consejo. Era insubordinada», sollozó Cassidy encogiéndose contra el mostrador de seguridad. «Fue una falta de respeto. Soy la jefa de gabinete de la vicepresidenta». «Eres un riesgo», gritó Henderson, escupiendo saliva. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Eso eran 3.000 millones saliendo por esa puerta. Eso era nuestra cotización. Eso era mi pensión». Los guardias miraban al suelo. Las recepcionistas fingían teclear en teclados apagados. Yo me quedé allí, observando la carnicería. Cassidy buscó desesperada un aliado. Sus ojos se clavaron en mí. El odio era tóxico, pero venía mezclado con una realización aterradora: se había cavado su propia tumba. «Esto es culpa tuya», me gritó. «Me tendiste una trampa. Lo planeaste». «Yo planeé ponerme una americana», dije con calma, cortando su histeria. «Lo demás lo planeaste tú, Cassidy». Henderson se giró hacia mí. Emily, por favor ignórala. Está suspendida. Efectivo de inmediato», y fulminó a Cassidy con la mirada. «Fuera de mi vista. Ve al despacho de tu padre y espera allí. No hables con nadie. Si tuiteas, si mandas un mensaje, te demandaré personalmente por incumplimiento de deber fiduciario». Cassidy soltó un sollozo áspero y feo y corrió hacia los ascensores, con los tacones repiqueteando frenético sobre el mármol. Henderson respiró hondo, se recompuso y me miró con una sonrisa de plástico desesperada. «Emily, vale, el daño es grave, pero no es irreversible. Podemos llamar a Marcus. Le diremos que está arreglado. Te ascendemos. Vicepresidenta senior. 20% de subida. Opciones sobre acciones. Solo coge el teléfono. Arregla esto». Lo miré. Había trabajado para él 10 años. No me preguntó una sola vez por mi familia. No me dio las gracias una sola vez cuando salvé los resultados de un trimestre con una negociación inteligente. Solo le importaba ahora porque el barco se hundía. «No puedo, Bob», dije. «¿Por qué no? Di tu cifra. Te la duplicamos». «No se trata de la cifra», dije. Metí la mano en mi bolso, el mismo de cuero desgastado que a Cassidy le daba tanta rabia, y saqué un sobre elegante color crema. «¿Qué es eso?», preguntó Henderson. «Mi carta de renuncia», mentí. No lo era. Era el paquete de incorporación de Sterling Holdings, pero no necesitaba saberlo. O mejor dicho, mi acuse formal de despido. «No puedes recontratarme». «¿Por qué?». «Porque ya he aceptado otro puesto». La cara de Henderson se quedó vacía. «¿Quién? ¿Quién podría contratarte tan rápido?». «El cliente», dije. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Dio un paso atrás tambaleándose. Tú trabajas para Sterling desde esta mañana». «Así es», dije. «Soy la directora de adquisiciones estratégicas, lo que significa, Bob, que si quieres salvar alguna parte de este acuerdo, aunque sea vender los restos como chatarra, vas a tener que negociar conmigo». Miré el reloj. «Pero hoy no. Hoy voy a comprarme una americana nueva. Esta tiene malos recuerdos». Me giré y caminé hacia la salida. Detrás de mí oía a Henderson gritando al teléfono, llamando al CEO, a los abogados, a Dios, pero nadie iba a responder. La línea estaba muerta. 3 días después, la acción de Sterling Hart había caído un 18%. La máquina de rumores escupía historias sobre crisis internas, liderazgo fallido y caos directivo. Desesperado por frenar la hemorragia, el consejo le rogó a Marcus Sterling una última reunión. Prometieron que los obstáculos habían sido eliminados. Prometieron que el acuerdo podía reestructurarse. Le suplicaron que volviera a la mesa. Marcus aceptó con una condición: que todo el equipo ejecutivo,
incluida la vicepresidenta y su hija, estuviera presente para disculparse. La sala de juntas estaba abarrotada. El aire acondicionado estaba a tope, pero todos sudaban. Cassidy estaba al fondo de la mesa, pequeña. Su traje blanco había desaparecido, sustituido por un vestido gris apagado. Su padre, la vicepresidenta, ni siquiera la miraba. Se abrieron las puertas. Entró Marcus, seguido de James, y después de mí. Yo entré la última. Llevaba un traje nuevo, negro, afilado, con botones dorados. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cabeza de Cassidy se alzó de golpe. Sus ojos se abrieron como platos. Creíamos, empezó el CEO con la voz temblorosa, que esta reunión era para hablar de la restitución de la fusión. Marcus se sentó en la cabecera. No abrió el maletín. Solo entrelazó las manos. No estoy aquí para fusionarme, dijo Marcus. Estoy aquí para hacer una oferta por los activos a 30 centavos por dólar. ¿30 centavos? Gritó el director financiero. Eso es un robo. Estábamos en 3.000 millones. Ese era el precio cuando tenían liderazgo competente, dijo Marcus con calma. Ese era el precio cuando tenían a Emily. Ahora tienen caos. Me señaló. Emily ahora me asesora sobre el valor real de su cartera. Me dice que sin la transición de Montana, el riesgo ambiental es catastrófico. Me dice que los socios de Tokio han perdido la fe. Me dice que la empresa está hueca. La sala se giró hacia mí. La sensación de traición en sus ojos era palpable. Esperaban lealtad de la persona a la que habían desechado. Emily, susurró Cassidy, ¿cómo puedes? Has trabajado aquí 15 años. La miré. Ya no sentía odio. Sentía pena. Era una niña jugando con cerillas, sorprendida de que la casa se hubiera quemado. Sí, dije. Y durante 15 años seguí el código. Me vestí para el papel. Jugué el juego. Y tú decidiste que no era suficiente. La vicepresidenta habló. Podemos arreglarlo. Emily, vuelve. Despedimos a Cassidy. Te damos su puesto. Solo dile que firme el acuerdo original. La sala contuvo el aliento. Era eso. La oferta de redención. El regreso al redil. Podía recuperar mi vida, pero con una corona. Miré a Marcus. Alzó una ceja, esperando. ¿Lista para firmar? Preguntó, siguiéndome el juego. Miré al CEO. Miré al director financiero. Y por último miré a Cassidy. Sonreí. Era la sonrisa de una mujer que sabe exactamente dónde están enterrados los cuerpos porque es ella quien sostiene la pala. Lo siento, dije en voz baja, y mi voz rebotó en la sala silenciosa. Ella me despidió. No hay trato. Marcus se levantó. Ya lo han oído. La oferta es de 30 centavos por dólar. Tienen hasta las 5 de la tarde para aceptar, o esperamos a la subasta por quiebra y lo compramos por 10. Se giró y salió. Yo lo seguí. No me despedí. No lo necesitaba. El silencio detrás de mí lo dijo todo. Mientras caminábamos hacia el ascensor, Marcus me entregó un archivo. Buen trabajo, directora, dijo. Tomé el archivo. Gracias, Marcus. Se abrieron las puertas del ascensor. Entré y, por primera vez en 15 años, no miré el espejo para ver si los botones estaban rectos. Sabía que estaban perfectos. Bajamos, dejando los restos en el piso 42, y por fin, de verdad, exhalé. Ustedes son las verdaderas estrellas de la jungla corporativa. Gracias por ver. Suscríbete o te apago el interruptor de tus viejos recuerdos de cubículo.